investigación. Para hablar de este tema y entender, a ver si la Fiscalía está en lo correcto, estamos con el ex Contralor General de la República, el doctor Fuad Curi. Doctor Curi, ¿cómo está? Ante todo, buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Qué tal? Bueno, a ver, antes de entrar al tema de fondo, no sé qué impresión le da escuchar a incluso una congresista de la República, la ministra de Cultura, tratar de defenderse de una denuncia, desde mi punto de vista válida, en estos términos. Primero que nada, lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, que la postura de la ministra actual de Cultura, que previamente fue censurada por el Congreso y luego vuelto a contratar por el presidente de la República, muestra una cercanía muy estrecha con el presidente de la República. Su posición siempre ha sido de altanería y prepotencia. Insulta a la prensa, insulta a la fiscal de la Nación, que dicho sea de paso es una autoridad mucho mayor que la de un ministro, porque representa la acusación de los delitos en el país. Y eso de llamarla a Blanca Nelia Colán número 2, decirle golpista, ahí yo quiero aclarar algo. Cuando hace un momento estabas hablando con el doctor Blume y se hablaba sobre el expediente de la fiscal de la Nación, que tiene más de 190 elementos de convicción. Yo te lo digo como experto en control. Es muy difícil que la fiscal se haya equivocado en parte en su informe. Como por olfato hay corrupción. Definitivamente todo el mundo dice supuesta corrupción, sí, claro. Pero a la hora que se investigue, los 9... las personas que están colaborando, los colaboradores eficaces, las pruebas que tienen, el hecho que el ministro Silva esté fugado, que al propietario de Zarratea le acaban de dar 30 meses de prisión preventiva. Y está fugado. Y está fugado. Los sobrinos, fugados, los que estaban en el gabinete en la sombra, esto se configura ya como una organización. No sé si criminal o llámenlo como quiera, pero... Y es bueno, señor Curi, hacer siempre esos detalles que a veces olvidamos con tanta información, ¿no? Referirnos a los hechos que hay hasta el momento, porque no son dichos. Están los testaferros declarados como tal y que han reconocido delito, que además han demostrado que recibieron depósitos de los hermanos de la primera dama, depósitos identificados por la OIF, están las designaciones en Petroperú, están las obras dadas a dedo en Anguía, es decir, hay muchos hechos en todo esto. Evidencias están, y es completamente difícil, casi imposible, que un fiscal de una nación se juegue el puesto, se juegue su imagen, su trabajo de tantos años por una mentira. O sea, yo no tengo dudas que hay un caso. Hay un caso. Y además, solamente haciendo la salvedad histórica, usted lo tendrá, lo recordará mejor que yo, pero uno esperaría que una ministra de Cultura también lo recuerde porque es parte de nuestra historia reciente, ¿no? ¿Quién fue Blanca Nelia Colán? Fue justamente la fiscal montesinista o fujimorista que sirvió a los intereses del gobierno corrupto, y hay que decirlo con todas sus letras, de Alberto Fujimori en los años 90, que nunca acusó y defendió en todo momento a Vladimiro Montesinos. Entonces estamos ante una figura más bien opuesta a lo que es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en este momento, que está acusando a un presidente. Pero ese es el juego de palabras de la ministra en insultar, porque ese es un insulto a la persona que representa a la Fiscalía de la Nación, compararla con una persona corrupta. Lo cual que va a tener que demostrarlo, porque eso, o sea, yo creo que se le viene la noche a la ministra, porque lo que ha sucedido con el papá Sotelo, el novio Sotelo, la hermana Flor, todos de alguna manera relacionados con el presidente de la República, porque entra como en su casa, el papá, han estado en posiciones claves. Ahí, si bien no hay nepotismo, hasta que no se demuestre que el novio es su conviviente, porque si es su conviviente, entramos en un problema de contrataciones del Estado, en donde por grado de consanguinidad no podría trabajar en el Estado. Pero aparentemente es su novio. En ese caso, creo que está configurándose el tema del delito de tráfico de influencias, porque
Lo único que falta demostrar ahí que no tienen las competencias para ejercer esos puestos. Y así tiene las competencias, las nuevas competencias que ha sacado, que ha emitido la Oficina de Servir para acceder a puestos públicos en cargos de confianza, son bien estrictas. Así que yo creo que por eso la fiscal de la Nación ha actuado rápido y probablemente que esté tranquila la ministra si es que tiene la conciencia tranquila. Y además de eso, ¿no? Si a ver, no hubiese una relación con esta persona, entiendo que Abel Sotelo, ¿verdad? Abel Sotelo. Si no tuviese una relación con esta persona digamos, los familiares de este señor Sotelo han entrado por sus propios méritos, ella puede salir a explicar y decir, oye, es falso que sea mi pareja sentimental, como sugiere el reportaje de Cuarto Poder, que me parece que es el quid del asunto, ¿no? Decir si es o no es su conviviente, si es o no es su pareja, porque el problema para ella, entiendo, doctor, y usted me ayudará, es si es que efectivamente favoreció con puestos de trabajo a los familiares de su pareja, que es el kit de todo el asunto. Ese es el caso que está en investigación por parte del Ministerio Público y va a tener que el fiscal encargado de encontrar la relación entre el delito y la actuación de la ministra, pues como te mencioné hace un momento, si es que no tienen los pergaminos suficientes para acceder a esos puestos, sí se configuraría la falta, la inconducta funcional o el delito que dé lugar. Porque no ha sido una sola vez. Por ejemplo, viendo algunos detalles, Marco Antonio Sotelo Villa, ¿no? El hermano de su presunta pareja, de la ministra Chávez, estuvo contratado no solo como asistente del despacho congresal en octubre del 2021, sino que también laboró para Esalud en Tacna cuando ella era ministra de Trabajo. Y sabemos que Esalud está adscrita al Ministerio de Trabajo y no al Ministerio de Salud. Entonces, ahí sí había pues un tema directo. Como conversamos al comienzo, esto no es nuevo. Exacto. Ha sucedido en los anteriores gobiernos y sucedió y está sucediendo en el gobierno de ahora, pero con una mayor presencia de personas no calificadas en el gobierno, tanto así que tuvo el Congreso que sacar una nueva ley sobre las restricciones o los perfiles de puestos, la experiencia, etcétera, y han despedido Servir en una entrevista a RPP, también han mencionado que se han despedido a más de 220 funcionarios, incluyendo viceministros y otros altos funcionarios. Eso significa, y todavía no se han ido todos, estoy seguro. Entonces, yo creo que el tema es que la sociedad, el país está, voy a usar una palabra fuerte, pero creo que tenemos que entender, estamos en decadencia. La gestión pública ha decaído. El país se encuentra en una fricción enorme entre política y empresa. Tanto así que en la CADE anterior, que se supone que tiene que ir el presidente a cerrar y dar su discurso, no lo fue. Ese es un detalle aparte. El tema pasa por que no se está haciendo gestión pública, tanto así que el presupuesto nacional del año 2022, que le corresponde al presidente Castillo, el presupuesto ejecutado ya a la fecha, la semana pasada, es de casi el promedio del 50%, y se está acabando el año. Claro, entonces ya no te va a alcanzar. No hay capacidad de gestión. La rotación es cada 7 meses de los ministros. Han salido 74 ministros, ya no tenemos idea de cuántos ministros hemos cambiado. Por lo tanto, la oportunidad que se está perdiendo. Acabamos de ver una reunión con los alcaldes de Loreto, ayer el presidente de la República, y todos pedían lo mismo: obras de agua y desagüe, postas médicas, hospitales. Lo básico. Servicios esenciales. Ya, pero eso no se necesita tener una reunión con el presidente para avanzar. Claro que hay un pasivo que viene arrastrándose gobiernos anteriores, pero eso es populismo. Más que se pongan a trabajar, que muestren un plan de trabajo por región y solucionar el problema. Hace mucho tiempo, y esto, a ver, usted lo sabe mejor que yo, sabemos que el principal problema en la burocracia tiene que ver con la falta de capacidad de gestión en muchas entidades, que lamentablemente esto parece que ha ido en aumento, y también la corrupción, que no empezó evidentemente con el gobierno del presidente Castillo. Entonces uno diría, bueno, esta cultura de mala gestión, de gente incompetente o de gente corrupta, pues
viene ya de hace buen tiempo, Sí, ¿no? sí. Que ha venido pasando. Es decir, esta idea del Estado botín nunca se ha ido, en verdad. Es correcto. Hay varias cosas que se juntan. Ineficiencia, telaraña burocrática, el amiguismo. Los puestos, cuando entra un gobernador regional, un alcalde, vienen financiados quizás por amigotes. Y eso no se ha cambiado. Tiene que haber una reingeniería de la forma como se desarrolla la gestión pública. O sea, la falta de capacidad, la principal es las personas que están en el Estado no saben gestionar. Por lo tanto, en una conversación anterior, una de las cosas para solucionar el problema de la inversión, es decir, que la obra esté, que el fin público, los ministerios cumplan con el fin público, es que se contraten a grandes empresas de gestión de proyectos, como se hicieron en los Panamericanos, ¿no es cierto? Que vinieron los ingleses, pusieron una empresa y desarrollaron muy rápidamente una infraestructura espectacular. ¿Por qué no se empaquetan los proyectos? Y traen a los coreanos, que aprendieron mucho de los japoneses, traen a los ingleses, franceses o americanos o canadienses y dejan el know-how y se inicia también una reforma, la reforma del servicio civil. O sea, hay varias cosas que hacen que la corrupción esté presente y aumente. Me pongo a pensar cuáles son, digamos, los motivos porque a veces no termina de prender este nivel de indignación de ver pues tantas evidencias o elementos de convicción para pensar que estamos frente a un gobierno corrupto. Y claro, uno dice, a ver, tampoco es que antes nos hayamos librado de la corrupción o del amiguismo. Basta ver un tema muy concreto. La famosa reconstrucción con cambios luego del fenómeno del Niño del 2017, con un gobierno tecnócrata, se autodenominaban el gobierno de lujo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero ahí tenemos los mismos problemas de siempre. Lo que ocurre, Omar, es que la tolerancia a la corrupción es alta, producto de que constantemente la corrupción actúa alrededor de nosotros. Entonces la gente se acostumbra y cree, y esto está estudiado científicamente por expertos en temas de corrupción, que lo malo se contagia. Entonces es tan contagiosa la corrupción que llega un momento en que se normaliza. Entonces lo que se tiene que hacer es un cambio en distintos niveles en el país, desde la educación hasta los funcionarios públicos, de hablar permanentemente de la lucha, que la corrupción mata. La corrupción atenta contra los derechos humanos. Lo que sucede, como lo he mencionado también en alguna oportunidad, que cuando no hay liderazgo, no lo ha habido en los últimos 20, 30 años, liderazgo al más alto nivel, presidente de la República, que asuma el compromiso de la lucha contra la corrupción de verdad, porque hay países que lo han hecho y muy bien, y nosotros no lo hemos hecho porque los presidentes, si tú ves la foto en internet, no es nada todos positiva los esa presidentes foto. están denunciados, excepto uno, no importa quién, pero todos están denunciados, uno está fugado, está en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el señor Toledo. Todos están en procesos. Entonces, si la cabeza está ocupada tratando de ocultar el dinero que has recibido, producto de las coimas, o su entorno, ¿cómo se va a preocupar de hacer gestión pública? ¿Cómo va a estar, con qué autoridad los que lo siguen van a hacer el cambio? Y aparte, además de eso, ¿no? Leí un artículo, le comentaba, muy interesante de Mirko Lauer hoy en La República, que hablaba justamente de este nombramiento de familiares, sobrinos, amigos, parejas, y lo que sea, y como que está muy normalizado en determinadas zonas. Entonces uno dice, quizá el presidente Castillo, cuando entró a despachar con los sobrinos, con el amigo de la infancia, con la gente que se rodeó sus chotanos, no lo veía mal, lo veía como totalmente normal. Pero está normalizado el diezmo, está normalizado la entrega de obras a cambio de un porcentaje. Sí, pues. Muchos hablan de que la corrupción es público-privado. Sí. No, señor. Hay corrupción entre público y público. Ya lo estamos viendo en los niños, supuestamente. Y los alcaldes que reciben las obras por parte del Ministerio de Vivienda, la plata, teníamos casos de investigación donde se notaba que había coimas entre público y público. Entonces, se ha normalizado, ya no es diezmo, ya quizás sea el 15%. Según estadísticas del Banco Mundial, el mundo pierde como el 2%, el 3% del PBI en temas de corrupción. Y en el Perú, pues ya lo ha calculado la Contraloría,
son más de 20.000 millones de soles y ya está aburrido suena. La cosa es que tenemos que actuar. Y yo creo que se tiene que formar o sea, para cerrar la idea, yo creo que tiene que convocarse a los especialistas para definir cómo se va a enfrentar el problema de la corrupción. Y los especialistas están en la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y el Ejecutivo también tiene que hacer su parte. No parece ser, evidentemente, una de las prioridades de este gobierno. Muchísimas gracias, señor Fuad Curi, excontralor general de la República. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el doctor Javier González Olaechea, doctor en Ciencias Políticas e Internacionales, ante ya la próxima visita de la misión de la OEA que llega a nuestro país el día domingo, justo cuando comienza el Mundial Qatar 2022. Vamos a una pausa.